El paradigma de la esclerosis múltiple se está reescribiendo. Justo ahora, descubrimientos en genética, virología y neuroinflamación están desafiando décadas de conceptos que creíamos establecidos. Estamos, de hecho, ante una revolución que va del laboratorio molecular directamente a la práctica clínica. Este es el estado del arte en 2024. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En los próximos minutos, nuestro recorrido se va a dividir en 5 áreas fundamentales. Empezaremos por redefinir la enfermedad con el paradigma PIRA. Después, vamos a indagar en sus orígenes, conectando la genética con el virus de Epstein-Barr. Veremos cómo los nuevos criterios McDonald están transformando el diagnóstico y exploraremos el futuro del tratamiento con inhibidores BTK y CAR-T. Y para terminar, vamos a traducir toda esta ciencia en aplicaciones clínicas muy concretas. Muy bien, vamos a profundizar en esto. El primer punto es, sin duda, fundamental. Estamos redefiniendo por completo el curso de la enfermedad. El enfoque clásico, que se centraba casi exclusivamente en las recaídas, está dando paso a una comprensión mucho más profunda de lo que es la progresión silenciosa y continua. Y el concepto que lo cambia todo es este. PIRA, progresión independiente de la actividad de recaídas. ¿De qué hablamos? De un deterioro neurológico que avanza sigilosamente, de forma gradual, y que ocurre entre los brotes agudos. Este fenómeno, que antes subestimábamos, hoy se reconoce como el verdadero motor de la discapacidad a largo plazo. Y lo más importante, está activo desde el inicio mismo de la patología. Ahora, lo que es realmente interesante en esta gráfica es cómo nos muestra la historia natural de la enfermedad. Miren, las líneas naranjas verticales, esos son los picos, las recaídas, los eventos inflamatorios que vemos clínicamente. Pero esa línea de base, la que sube de forma constante entre los picos, eso justamente es PIRA. Es la manifestación de una patología crónica, latente, que impulsa la discapacidad de manera sostenida. Esto, por supuesto, cambia radicalmente nuestra interpretación de la escala EDSS y los objetivos del tratamiento. Si PIRA es el qué, la pregunta inmediata es el por qué. O sea, ¿qué es lo que desencadena esta progresión silenciosa? Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en los detonantes moleculares, en un proceso que, como veremos, se inicia mucho antes del primer síntoma clínico. Esta cifra es francamente demoledora y representa uno de los avances más significativos en la epidemiología de la esclerosis múltiple. Un estudio longitudinal masivo demostró que la infección por el virus de Epstein-Barr no es solo un factor de riesgo más. No. Incrementa la probabilidad de desarrollar EM más de 30 veces, estableciéndolo prácticamente como un prerequisito para la enfermedad. Aquí está el punto crucial de 2024. El EBV no es solo un disparador inicial, es un motor que perpetúa la enfermedad. La evidencia es abrumadora, su presencia es casi universal en la M pediátrica, lo que la diferencia de otras patologías como MOGAD. Pero lo más importante es que un control deficiente de la latencia del virus parece mantener a las células B en un estado proinflamatorio crónico. Y esto abre una vía terapéutica completamente nueva, la posibilidad de atacar directamente al virus. Y esto nos lleva a una nueva frontera en la genética de la EM. Históricamente la investigación se enfocó en la susceptibilidad. ¿Quién desarrolla la enfermedad? Este hallazgo es distinto. El locus RS1019-1329 no predice si alguien tendrá EM, sino qué tan severa será su progresión. Lo interesante es que los genes implicados se expresan en neuronas y en la glía. Esto sugiere que la resiliencia del propio sistema nervioso central, y no solo la respuesta inmune, determina el curso de la enfermedad. Ahora vamos a conectar esta nueva biología con la práctica clínica. Los criterios diagnósticos de McDonald actualizados para 2024 no son solo un refinamiento, son en realidad una nueva lente, una que nos permite visualizar y actuar sobre la patología de la M que antes era invisible o que considerábamos preclínica. Este es el cambio filosófico fundamental. Estamos pasando de un modelo reactivo, que se centraba en las recaídas clínicas, a un modelo proactivo, que se basa en la biología subyacente de la enfermedad. Este nuevo enfoque nos permite identificar la patología incluso en su fase preclínica, como en el síndrome radiológico aislado, o RIS. Esto redefine por completo cuándo y cómo diagnosticamos esclerosis múltiple. Esta imagen es la conexión perfecta entre el mundo microscópico y la clínica. Fíjense a la izquierda, ahí está la histopatología. La tinción de Turnbull muestra esas células mieloides cargadas de hierro en el borde de una lesión crónica. Ahora, a la derecha, está lo que ahora podemos visualizar in vivo. Una lesión hipointensa en T1 que en un PET TSPO muestra un borde de actividad y un borde paramagnético en secuencias de susceptibilidad magnética. Estamos literalmente viendo la neuroinflamación latente que impulsa la progresión.
Entonces, en la práctica, los nuevos criterios McDonald's 2024 son más precisos y más precoces. Amplían nuestro campo de visión al incluir el nervio óptico para la diseminación en espacio. Incorporan biomarcadores de alta especificidad, como el signo de la vena central, para darnos más certeza. Y agilizan el diagnóstico validando las cadenas kappa como alternativa a las bandas oligoclonales. Pero sin duda, el cambio más radical es la capacidad de diagnosticar EM en fase preclínica en pacientes con síndrome radiológico aislado. Toda esta nueva comprensión de la fisiopatología nos lleva, lógicamente, a la siguiente generación de terapias, porque si la progresión es impulsada por una inflamación crónica y compartimentalizada, necesitamos fármacos que puedan actuar justo en ese microambiente. Y aquí es donde entran los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, o BTKI. Su brillantez radica en un doble mecanismo de acción. No solo impactan a las células B, como las terapias que ya conocemos, sino que también penetran en el sistema nervioso central para modular a la microglía, el actor clave de la inflamación latente. Por primera vez, tenemos una molécula que puede atacar simultáneamente la inmunidad adaptativa y la innata, justo en el epicentro de la progresión. Bien, el punto crucial aquí son los datos de tolebrutinib. Mientras otros BTK no lograron superar a sus comparadores en el control de recaídas, tolebrutinib sí demostró un efecto en la progresión de la discapacidad. Pero el subanálisis es lo verdaderamente revolucionario. Este efecto se observó específicamente en pacientes que al inicio del estudio tenían lesiones con bordes paramagnéticos. Por primera vez, tenemos evidencia que vincula un mecanismo farmacológico con un biomarcador de imagen de progresión, y esto independientemente de la inflamación aguda. Y si miramos hacia el horizonte terapéutico, emerge una tecnología que es verdaderamente disruptiva, las células CAR-T. Como bien citan los autores, podrían ser la solución al desafío de la inflamación compartimentalizada. ¿Por qué? Porque prometen una depresión de células B mucho más profunda y duradera, incluso dentro del parénquima cerebral, un santuario que las terapias actuales apenas logran tocar. Muy bien, vamos a sintetizar toda esta información tan compleja en mensajes claros y accionables, en aquello que podemos aplicar ya mismo en nuestra práctica neurológica diaria. En resumen, los mensajes clave para la práctica son estos. Primero, ver la EM como un continuo biológico que empieza años antes de los síntomas. Segundo, nuestro objetivo terapéutico principal, desde el día 1, debe ser la progresión, la PIRA. Tercero, considerar al EBB como un factor causal, abriendo la puerta a nuevas estrategias. Cuarto, usar los nuevos criterios para un diagnóstico más temprano y biológico. Y finalmente, prepararnos para la era de las terapias que, como tolebrutinib, apuntan directamente al motor de la progresión. Esto nos deja con una pregunta fundamental para el futuro. La conversación ya no se trata solo de controlar recaídas. El verdadero desafío que tenemos enfrente es cómo vamos a utilizar estos nuevos biomarcadores y estas nuevas terapias para diseñar un tratamiento verdaderamente personalizado que se anticipe y module la progresión de la discapacidad en cada individuo. Todo este análisis se basó en la revisión Multiple Sclerosis 2024 Update, publicada en la revista Free Neuropathology por Klotz y colaboradores. En pantalla pueden ver la referencia completa. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.